Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Camus y ya estamos de regreso con un capítulo más de Guerras Perdidas, diario de un guerrero. Como siempre les mando un saludo y un abrazo a todos mis suscriptores y también a quienes no lo son, deseándoles que se encuentren de lo mejor. Y si eres nuevo en el canal, te cuento que en este lugar podrás encontrar, entre otras historias, mi trabajo principal, que es un audiolibro de mi autoría, y trata de una historia posapocalíptica ambientada en el año 2085, donde un grupo de fuerzas especiales lucha por sobrevivir en un mundo consumido por criaturas que destruyen todo a su paso, y que poco a poco irán descubriendo la verdad detrás de toda esta distopía. Así que, si te gusta la ciencia ficción, te invito a que te quedes hasta el final. Capítulo 14. Sabotaje. ¡No se detengan! ¡Retrocedan sosteniendo el fuego! Ordenaba Gareth por el comunicador. Como pudimos nos pusimos al cubierto entre rocas y pocos arbustos. Mis hombres instintivamente rodearon al espectro, pero era complicado, pues se posaba frente a los hombres de Ignis. Insaciablemente estaba devorando al sargento Jonás y los impactos de metralla poco le importaban. Se había perdido el control de la misión e Ignis ya había perdido a uno de sus hombres. El espectro seguía inmuto a las ráfagas. Su hambre era tanta que tragaba enteras las extremidades del soldado caído. Gareth miraba impotente y pasmado mientras sus hombres trataban de hacerlo caer en sí. El soldado Carranza, mejor amigo de Jonás, corría disparando y sin detenerse hacia el espectro. ¡Carranza! ¿Qué haces? ¡Regresa con una mierda! Aquel soldado había perdido la cordura al ver cómo su hermano de armas acababa de ser desmembrado y tragado frente a sus ojos. El espectro lo miró fijamente y avanzó hacia él. Carranza vació sus cargadores y sacó una granada apuntándola hacia la hambrienta bestia. Como era de esperarse, el espectro lo tomó por un brazo, en un intento por devorarlo. Carranza gritaba de dolor mientras caía al suelo ya sin su brazo, dejando como últimas palabras: «¡Te veré en el infierno, espectro de mierda!». La granada explotó quizá en la garganta del espectro. Poco pudimos hacer, pues la bestia cayó sobre Carranza mientras su sangre azul índigo comenzaba a transformarse en ácido. Gareth en el suelo, rendido en lágrimas. Jonás estuvo en su unidad desde la activación de Ignis hace ya 4 años, al igual que Carranza. Perdió a 2 de sus soldados más longevos en menos de 1 minuto. Y todo por confiar en una máquina de experimentos. Para ese entonces la unidad Zeus se desplazaba hacia nuestra dirección al mismo tiempo que Cronos 4, controlado por los ingenieros. Otro problema era el espectro que escapó. Aún se escuchaban sus potentes aullidos. Las comunicaciones con la FG eran nulas. Se escuchaba demasiada estática, por lo cual no podíamos confiarnos de ellos. Gareth se compuso un poco y tratamos de reorganizarnos. Las siguientes instrucciones eran refugiarnos. Si el espectro explorador logró llamar a más como él, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad, por lo cual decidimos avanzar hacia las colinas rocosas del este. En esta zona rodeada de ríos le sería un poco más difícil a los espectros el encontrarnos. Marcamos en el mapa la zona de encuentro y así triangular una ruta entre Cronos, Zeus y S2 e Ignis. Teníamos menos de 2 horas para recorrer poco más de 45 kilómetros. Nos movimos sin detenernos, pero pasados 18 kilómetros nos encontramos con huellas y excremento fresco de estos monstruos. ¿Qué podemos hacer, Gareth?, pregunté intranquilo, pues estábamos en territorio de estas bestias. Tenemos que continuar.
Es nuestra única opción. Además, en el punto marcado no solo hay ríos y rocas, sino que está ubicado un búnker de resguardo en el cual podemos activar una señal de auxilio y la AFG podría venir por nosotros. Respondió Caret mientras bebía lo último de su reserva de agua. Si es así, y si vale la pena llegar al único punto en el que estaremos a salvo, tenemos que intentarlo, agregué. El clima ventoso aumentaba y las nubes pronosticaban una tormenta, por lo cual no podíamos detenernos. Nos comunicamos con Colin por la radio para decirle que dejara el Cronos en automático y se movieran junto con los ingenieros hacia el punto de encuentro. 13 hombres eran un gran festín para un solo par de espectros. Rodríguez iba dejando cada 500 metros una marca para que la unidad Zeus nos alcanzara más rápido y así seguir el paso. Poco más de 1 kilómetro más adelante nos topamos de nuevo con huellas de espectro. Todos estábamos nerviosos por el latente peligro mortal que representaba encontrarnos con espectros y en nuestras condiciones. Pero esperen, las huellas se desvían y no pude evitar descubrir un patrón. No es un patrón. Están evitando ciertas áreas en este campo. Pero, ¿qué tenemos aquí? Esta zona es rica en flora silvestre, repleta de una planta llamada taguete, una singular flor de color amarillo. Sí, ya lo recuerdo. Me detengo un instante para sacar la vieja libreta que recuperé del cuerpo del pirata de aquella zona industrial. Seguimos avanzando y encontré la página. Sí, sabía, ya lo había leído. La flor de taguete emite un peculiar olor no grato para los espectros, por lo cual hacer un ungüento líquido y untarlo en la piel elimina un tanto por ciento tu olor humano, creando una especie de repelente. Le mostré a Caret lo que podíamos hacer y accedió. Mientras corríamos todos íbamos arrancando flores amarillas por todo el campo y al mismo tiempo las desmenuzábamos con las manos para untarla en nuestra piel y uniforme. El sudor no ayudaría mucho, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Cualquier cosa que nos ayudara a defendernos de estos malditos es muy útil. Al momento Colin retransmitía el reporte de los ingenieros. Cronos estaba disparando. Esperemos sean los espectros que posiblemente estaban tras nosotros. Y de las comunicaciones con la FG, aún seguían sin establecer contacto. La marcha hacia el punto de resguardo era a toda velocidad. Hacía mucho que no corríamos tanto por tanto tiempo. Tonety se miraba agotada, pero Tristán y Suger la apoyaron cargando parte de su equipo táctico. Recorrimos los últimos 5 kilómetros y llegamos al punto. Nos ubicamos en una brecha rocosa, la cual daba a una cercada cueva que ocultaba la entrada al búnker. No eran más que un par de contenedores de ferrocarril enterrados y camuflados a la falda de una pronunciada colina. Al parecer los contenedores contaban con los aditamentos necesarios para que 10 hombres sobrevivieran por un mes. La tormenta llegó con la noche y la unidad de Colin junto con los ingenieros también. En ese lugar no era necesario montar guardias ni perímetros. Lo único que necesitábamos era quienes estuvieran a cargo de la radio. Pero teníamos un problema más. La central eléctrica estaba sin batería y era de recarga solar. Desgraciadamente la tormenta no permitiría que recargáramos las celdas solares por lo menos hasta el día siguiente. Caret nos reunió para establecer las siguientes instrucciones, pero los ingenieros tenían algo que decir. Caret, tenemos una idea que nos puede ayudar. Solo necesitamos que Cronos llegue hasta nuestra posición, agregó uno de los ingenieros. Cállate, Salazar, hijo de perra. Por culpa de esa máquina perdí a 2 de mis hombres. Ese prototipo nos dejó abajo y vulnerables, agregó furioso Caret, quien sujetaba el cuello del ingeniero. Tranquilo, Caret, puedo explicarlo. Titubeante y asustado respondió Salazar. Más te vale que tengas una buena explicación, porque si no, los usaré a los 2 como carnada para espectros. Furioso continuaba Caret.
Cronos es una máquina perfecta. Se autocorrige y aprende de sí mismo con cada ejecución. Su software reconoce de inmediato cualquier error registrado en sus sistemas y reescribe sus códigos para repararse. Es casi una inteligencia artificial, agregó el faro bastante frustrado y ansioso. Entonces, ¿qué carajo pasó allá? El misil no dio ni por 10 metros en margen de error. Exacto, sí, exacto. Y es ahí donde entramos con nuestras conclusiones. Creemos que el sistema fue saboteado. Y con esto quiero decir que implantaron un código de autorización que permite modificar ciertos algoritmos en el software de disparo que detecta, pero no reporta ni se repara. ¿Y en esto en español quiere decir? Preguntó incrédulo Gus. Que alguien modificó el sistema de disparo con una falla cada cierto disparo que por alguna razón desconocemos. Eso es absurdo. ¿Quién haría algo así con una máquina custodiada por 3 unidades de hombres en un área completamente hostil? Además, ¿quién más que ustedes puede hacer algo así? Preguntó interrumpiendo Colin. ¿Cree que soy estúpido? ¿Cómo carajos cree que haré algo así con una máquina cuya evaluación estoy haciendo personalmente? Sería autosuicidio, respondió Salazar alterado. Todos los ingenieros nivel C hasta el comandante de la FG pudieron hacer o en su defecto autorizar dicho acto. Pero todo esto solo es una hipótesis. Necesitamos montarnos sobre el Cronos y hacer los estudios necesarios para determinar si esto es lo que realmente pasó, agregó Alfaro. Garrett sostuvo unos segundos su triste y frustrada mirada para después retirarse de la vista. Mientras la noche y la tormenta pasaban, nuestros operadores de radio intentaban establecer alguna señal con la FG, la cual nunca se pudo establecer. Al amanecer muy temprano destapamos los módulos solares para que la planta de luz se iniciara a cargar. Un amanecer con cielo despejado nos permitiría abastecer la central eléctrica. El Crono llegaría en un par de horas para poder inspeccionarlo y así poder saber si el sistema de disparo fue alterado. De ser así, no sabría qué hacer ni a quién reportar esta situación. ¿Con qué razón pudieron haberlo hecho? ¿Alguien quiere que el proyecto de Cronos fracase o, peor aún, nos quieren fuera del mapa? O tal vez solo intentan medir nuestras capacidades. Aún así, no deja de ser un problema el que hayan alterado el maldito Cronos para que la cagara. Mientras seguíamos explorando el equipo que se encontraba en el búnker, un elemento de Ignis encontró un mapa de la zona, la cual estaban marcados unos puntos de resguardo e incluso uno contaba con vehículos que al parecer seguían activos. Esta ubicación se encontraba a 7 kilómetros de nuestra posición. Para esto la unidad Zeus se apuntó de inmediato, ya que contaba con una particular habilidad para reparar unidades de transporte, esto en caso de que los vehículos presentaran alguna falla. De momento, los ingenieros Alfaro y Salazar mencionaron que al revisar los sistemas de cómputo del búnker, puede ser posible conectar con el Cronos. Esto no resolvería el saber si el sistema de disparo fue alterado, pero sí podríamos monitorear los movimientos de la máquina, como saber si está disparando o si detecta más espectros en estas tierras. Minutos después, las celdas solares indicaban que se podía arrancar con los sistemas. Todos estábamos inquietos de saber qué cosas ocultaban estos abandonados búnker. Se conectó la energía eléctrica y voilà. Se encendieron las luces y por supuesto los sistemas de cómputo. De inmediato entraron los ingenieros a la red que gracias a la vida estaba en un 80% de estabilidad. Esto permitiría establecer conexión con la aberrante máquina Cronos. Según el radar se encontraba a 3 kilómetros del búnker. No se registraban espectros en torno al Cronos y eso nos permitiría lanzar la señal de auxilio hacia la FG y por supuesto tratar de establecer contacto. Por otro lado, Garrett ordenó que Zeus y Sierra 2 se dirigieran de forma inmediata al búnker denominado B-231, que contaba en su inventario con un camión de transporte y un blindado de incursiones rápidas. Esto podía movernos en caso de no poder recibir apoyo de la FG, además de adquirir algunos suministros que se encontraban en resguardo del B-231. Se lanzó la señal de auxilio y nosotros partimos a las 0930 horas rumbo al oeste en dirección al búnker. Manteniendo un paso acelerado sobre la semidesértica zona, todos mis hombres seguían firmes ante esta situación. Los hombres de Zeus ni se diga.
La experiencia combativa definía su unidad. Nos tomó casi una hora en recorrer los 7 kilómetros en esta devastada zona de colinas, y los buenos recuerdos de nuestro adiestramiento como Triskel se hicieron presentes. Sin duda nuestro capitán Rizzo nos arremetería con 6 u 8 horas de acondicionamiento físico si se entera de nuestros actuales tiempos de recorrido, dijo Rodríguez mientras recobraba el aliento. Tenlo por seguro. Agradece que esos tiempos ya pasaron. De tener a Rizzo en operaciones ya no estarías vivo, agregó Buster. ¿Recuerdas la semana 2? Preguntó Matus. Sí, fue una mierda de semana, respondió Buster. Hablan de esa maldita semana donde por 5 días seguidos nos ejercitaba y dormíamos en el mismo lodo, donde además nos alimentaba como si fuéramos viles larvas de gusano, agregó el soldado Isaías. Pongan atención, ya estamos llegando, señores, indicó Rodríguez a la formación. El búnker se conformaba de un pequeño complejo bajo tierra y una bodega vieja que almacenaba las unidades de transporte. Todo polvoriento y abandonado. Bajamos al área donde nos encontramos con algunos artículos de uso militar, mapas, armas y unas garrafas de combustible. La bitácora del lugar marcaba que había sido utilizado por última vez hace ya 9 meses, pero lo que importa eran los camiones, pues no estaba en nuestros planes quedarnos en este lugar. Las llaves de las unidades están colocadas en los camiones, decía Colin mientras sus hombres revisaban los niveles de combustible. A pesar del tiempo de abandono de las instalaciones, estaban al 90% de sus funciones. Las unidades estaban en condiciones y los hombres de Colin encendieron los vehículos. Cargamos el combustible restante y todo nuestro equipo. Tomamos una ruta para el paso de los camiones. Las armas del blindado estaban sin abastecimiento. Lo más probable es que hayan tomado las municiones otros militares de la FG. Nos pusimos en movimiento hacia el búnker donde se encontraban los ingenieros. La ruta estaba bien definida y esperábamos llegar aproximadamente en media hora. Pero de pronto, unas ráfagas azotaron el blindado e inmediatamente nos detuvimos. Tristán venía manejando el camión de carga y también detuvo la unidad. Estábamos desconcertados, pues esperábamos de todo menos recibir una barrera de disparos. ¡Cúbranse, señores! ¡Fuego por el flanco derecho! Reportaba Quijas, un artillero de Zeus. El intenso fuego sobre el blindado inhabilitó los 4 neumáticos delanteros. Pocas oportunidades de movernos de posición nos colocaban en una situación muy vulnerable. Los elementos del camión de transporte rápidamente se dispusieron a rodear el fuego, pero detrás de ellos ya se encontraban cerca de 20 hombres parapetados tras los enormes montículos de tierra que adornaban las orillas del camino. La escuadra de Cristina logró colocarse sobre unos montones de tierra y mantener un poco de orden de fuego, pero no fue suficiente. Colin ordenó detener los disparos, pues era más que obvio que nos tenían rodeados por completo. Un numeroso grupo de hombres con diversos intentos de uniforme nos indicaba que se trataba de mercenarios. Tras detener el fuego, resaltó uno de ellos gritando que bajáramos las armas. Se acercaron a nosotros apuntando sus fusiles y sometiendo a rodilla a algunos de nuestros elementos. Miren nada más, ¿qué tenemos acá? Fuerzas especiales. Qué pendejada. Por último y no menos importante, quiero agradecer a mi buen amigo Alex Borzone por esta pequeña participación que déjenme decirles que solo es el principio, así que esperen más en los siguientes capítulos. Hasta luego.